Buenos días. Vamos a presentar una dimensión integral, holística, de los protocolos de soporte o protocolos de apoyo clínico en nuestra institución. Obviamente, el esfuerzo que están haciendo diferentes funcionarios residentes en los hospitales, ahora estamos incursionando en las policlínicas, es fundamental para este proceso de gestión de los protocolos clínicos. Por eso tenemos un agradecimiento a todos los funcionarios, el personal de los hospitales, por la labor que poco a poco estamos haciendo para construir mejor nuestra institución Caja de Seguro Social. No sería posible lo que estamos haciendo sin el apoyo tecnológico de la Dirección Ejecutiva Nacional de Innovación, Transformación, Tecnología, Informática y de todo el equipo interdisciplinario de salud. Un dilema que hay en el mundo es cómo poner la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. El fundamento de la medicina basada en la evidencia es poner esta práctica en los cuidados de salud. No solamente la parte académica, científica, investigativa, que es fundamental, que es de donde nace. Por ello tenemos que ver la pirámide diagnóstica, la pirámide de la medicina basada en la evidencia, con los estudios, innumerables estudios, ya lo hemos dicho, la sinopsis de los estudios que se constituyen en metaanálisis o revisiones sistemáticas, las cuales tienen una metodología científica para poder tomar en cuenta, para construir las guías clínicas en el mundo. Tienen que tener una buena evidencia científica con una buena metodología. Estas guías, que son innumerables, entonces hay que convertirlas en sinopsis, hay que hacer sinopsis de la síntesis de las guías clínicas. Los sumarios. Pero nosotros hemos encontrado una forma, y comenzamos a hacerlo en el 2006, de hacer protocolos de apoyo clínico o protocolos de soporte clínico, para poder poner esta medicina basada en la evidencia directamente en el cuidado del paciente. Obviamente aquí la tecnología, el internet es fundamental para la revisión de la literatura. Esto es un apoyo tremendo, porque sin el internet, sin la búsqueda de la literatura, de las fuentes principales, no sería posible o sería muy engorroso como hace 50, 40 años, 50 años. Entonces el tema es poner la medicina basada en la evidencia. Hemos encontrado entonces la fórmula propia de nosotros, que es el protocolo o el flujograma. Generalmente es un protocolo que se acompaña con un flujograma, como ejemplo que estamos viendo en este flujograma. Estos protocolos de soporte clínico nos orientan, nos guían, nos dirigen hacia aplicaciones basadas en evidencia, aplicaciones APP, que son basadas en evidencia, SCORE, escalas, que parten de estudios clínicos que tengan una buena evidencia científica, con un buen área bajo la curva, un buen score de likelihood ratio, de coeficiente de probabilidad, para poder ser aplicados. Y obviamente la tecnología es fundamental para ponerlos en el celular y en el expediente electrónico. En el celular es más práctico porque no tenemos que tener el expediente electrónico cuando estamos en las salas, cuando estamos en cualquier lado. Tenemos nuestro celular y entramos a nuestro vínculo, a nuestro sitio de protocolos, y podemos ver los protocolos que ya han sido aprobados, porque hay innumerables que están en borradores, que están en proceso de aval clínico, porque es fundamental darle un proceso de aval clínico, como lo vamos a ver más tarde. No se puede aplicar esta medicina basada en la evidencia, este conocimiento, toda esta literatura, esta fuente de la síntesis, no se puede aplicar si no hay un concepto claro, que es el juicio clínico. El juicio clínico es fundamental. Los protocolos de soporte clínico no sustituyen al juicio clínico ni las preferencias y circunstancias del paciente. Es una medicina compleja, pero contribuyen a su seguridad
como la confiabilidad. Aumenta la confiabilidad del equipo de salud y aumenta la confianza en el equipo de salud al tener la seguridad que está basándose en medicina basada en la evidencia, cuando es necesario consultarlo, no necesariamente siempre hay que consultarlo, y cuando es necesario aplicar algunos aspectos del protocolo, porque no son una norma ni una receta de cocina. Aquí es fundamental entonces la ética, el profesionalismo, el humanismo, usar el razonamiento clínico y análisis bayesiano en este cuidado, en la cabecera del paciente, para ir hacia el camino, hacia la excelencia clínica. Entonces, poner la medicina basada en la evidencia adecuada en el contexto del paciente y del escenario donde estamos es fundamental para mejorar la excelencia clínica. ¿Cuál es la dimensión de los protocolos? Comenzando, ¿qué son protocolos de soporte clínico? Que lo hemos llamado protocolos de soporte clínico, de apoyo clínico, le pusimos la palabra soporte, porque en inglés la literatura está caminando hacia Clinical Support Protocol, que son protocolos que están electrónicos, en el expediente electrónico, que nosotros no podemos contar con eso, a pesar de que tengamos el expediente electrónico. Es otro tema. El protocolo de soporte clínico es una herramienta sintetizada de la medicina basada en la evidencia, actualizada y disponible en la cabecera del paciente en diferentes modalidades, que apoya al proveedor del cuidado de salud para ofrecer tanto calidad como seguridad al paciente y para hacer uso racional de los recursos disponibles. Es un concepto económico muy importante, porque tenemos que hacer uso racional. Hay países donde el gasto en salud, o el mayor gasto en salud, el renglón más alto en salud, lo constituyen los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes. Entonces es fundamental y no hay que estudiar economía de la salud, porque aplicando adecuadamente y racionalmente estamos haciendo economía. Y esto no es que le estamos ahorrando ni al gobierno, ni a la institución, ni a nadie. Tenemos que hacer uso racional de los recursos como es parte de nuestra ética profesional. Obviamente nosotros en el 2006 creamos la Escuela de Protocolos Clínicos en el Servicio de Medicina Interna, que ahora ha sido divulgada como un abanico en todo el territorio nacional, en las instalaciones de la Caja del Seguro Social, y esperamos que en los años venideros podrá hacerse otras generaciones con el MINSA Caja para uniformar los criterios de los cuidados de salud en el país. Fundamental entonces la tecnología de la información e informática para el camino hacia la excelencia. ¿Qué contribuyen los protocolos? Contribuyen desde el adiestramiento del estudiante, del interno, del residente y de los especialistas. Ya estamos proponiendo en la Facultad de Medicina, aparte de la enseñanza de razonamiento diagnóstico, ya estamos proponiendo que los estudiantes, en vez de la forma de hacer el trabajo final que estamos haciendo en nuestro semestre de razonamiento diagnóstico, hagamos que los estudiantes hagan protocolos de soporte clínico, porque son los estudiantes que van a ser internos, que van a ser residentes y vengan con esa cultura, porque esto es un tema de cultura. Para aplicar estos protocolos es un proceso cultural. Quiere decir que un proceso cultural son 10, 20, 30 años. Entonces, esto comenzó en el 2006. Los protocolos, la medicina basada en la evidencia, las guías clínicas mucho antes. Ok, en el adiestramiento es fundamental. Esta es la gente de docencia. Docencia, todo el equipo de salud. Todo es interprofesional. La educación interprofesional es fundamental. Todos los profesionales de salud pueden alimentarse con estas perlas de conocimiento. Protocolos interdisciplinarios. Estamos trabajando protocolos entre los servicios y entre los hospitales. El trabajo en equipo y el consenso clínico. Recuerdo en otra hora, hace 20 años, cuando hacíamos guías clínicas, las hacía cada servicio. Pero el paciente lo atienden un equipo de salud. Entonces, un protocolo clínico, como ya lo hemos estado haciendo y lo hemos hecho de facto, hemos hecho varios, entre los servicios, construimos cómo vamos a atender a ese paciente. Poner la medicina, ya lo dijimos, en la evidencia y en la práctica clínica. Es la interfaz entre la reflexión y la acción. O sea que este protocolo, basado en la evidencia, nos contribuye a la interfaz entre la reflexión y la acción.
Obviamente contribuye al diagnóstico más certero y al tratamiento basado en la evidencia. Es un documento pivote para la referencia de especialidades. Estamos contribuyendo con el nuevo modelo de atención, con el nuevo modelo en el cual la relación entre el médico general y el especialista debe perfeccionarse, mejorando la comunicación y obviamente mejorando el tema científico, el conocimiento entre ambos, que sea consensuado. Y estamos haciendo entonces protocolos de atención primaria que están siendo discutidos en las policlínicas y estamos concursando a todos los funcionarios que tengan la voluntad y la proactividad de participar, contribuir con la nación, con la institución y la profesión, para que ellos revisen como especialistas los protocolos de atención primaria y entonces consensuemos el manejo ese bidireccional, como lo vamos a ver más tarde. Es la base para la línea de investigación clínica. Obviamente, si usted tiene un protocolo de endocarditis y hace una base de datos para endocarditis, entonces ustedes como residente, en este caso como residente, pueden hacer una documentación ya clínica, una casuística, por lo menos descriptiva de los pacientes con endocarditis que se manejan en cualquier hospital. Y a la larga, obviamente, una base de datos que podría servir a nivel nacional para tener documentación de las patologías a nivel nacional. Pues sería interesante que hiciéramos un protocolo como hicimos el de mordedura de fillo, uno de endocarditis, que la base de datos la tengan todos los hospitales y todos los residentes puedan alimentar. Entonces el país puede hablar o la institución puede decir, hemos manejado tantos pacientes con esto y esta es la característica y lo pueden presentar en los concursos, en los congresos nacionales e internacionales. Estos protocolos nos deben ayudar para esto. Contribuyen los protocolos a la estandarización de los cuidados de salud. Y como lo planteaba el padre de la medicina basada en la evidencia en los años 90, la medicina basada en la evidencia no es una receta de cocina. O sea, el manejo estandarizado no quiere decir que tenemos que hacerlo igual para todos. Eso no es cierto. Hay que estandarizar las patologías y de ahí el juicio clínico toma lo que es pertinente para este paciente. Es una herramienta para la calidad y la excelencia clínica. Para el manejo consensuado, como ya lo vimos y lo veremos más tarde, porque es muy importante el manejo consensuado en conjunto y continuo, para dar una continuidad en los cuidados de salud. Es fundamental la continuidad en los cuidados de salud. Y el mejoramiento de la comunicación. La comunicación es fundamental, creo que debe ser, o es de las 7 competencias del médico, debe ser la primera competencia, ya no solamente es el conocimiento. Entonces la comunicación es fundamental, la comunicación con todo el equipo. Y obviamente al final, a la pirámide esta que estamos construyendo de los protocolos, entonces sería la seguridad, lo más importante, que es el meollo, es la seguridad del paciente. Para que la gente tenga confiabilidad, confíe en el equipo de salud en el hospital, porque tiene un manejo estandarizado, tiene un manejo basado en la evidencia. Y la credibilidad del hospital, la confiabilidad y credibilidad del hospital, la confianza en el equipo de salud, fundamental. Entonces los protocolos nos pueden ayudar. Esto no es que los protocolos lo van a hacer todo, pero son un pivote, es importante, son una herramienta importante en el proceso integral que es la calidad, que es una cosa muy grande, ¿no? Esta es la nueva página de los protocolos clínicos construida por el equipo de innovación, la cual podemos mencionar, obviamente, el que pone esto en la página web, el licenciado Luis Artola en DENSIP, en innovación, y la licenciada Marisol de Medina, que nos están contribuyendo tremendamente para hacer un proceso tecnológico para que estos protocolos le lleguen como efectivamente ya le han llegado a Changuinola, Puerto Armuelles, Soná, Colón y todas las instalaciones de salud. Entonces, esto ha hecho, gracias a este equipo, a los directores que han apoyado de innovación, de informática y en la dirección ejecutiva que han apoyado este proceso, y ahora comunicaciones que nos está apoyando también. Entonces contribuye a que los médicos en estos lugares de todas las instalaciones de salud, y ahora veremos en todas las policlínicas,
puedan tener acceso a estos protocolos, o tienen ya, porque eso ya tienen acceso. Los protocolos, entonces, tenemos el contexto integral, la parte materno-fetal, ya está desarrollándose, la parte pediátrica que se ha desarrollado el EPOT, el doctor Villalaz, Rubén Villalaz, que está acá en nuestra oficina, ha hecho un trabajo excelente con el EPOT en cuanto a los protocolos, y ellos han hecho innumerables protocolos pediátricos, protocolos de adultos, que vamos a estar como generalmente ha sido hospitalario, pero ahora estamos haciendo protocolos también en policlínicas. Atención primaria fundamental. Atención primaria es la piedra angular de los sistemas de salud. Claro, trabajando con los determinantes de la salud, pero la atención primaria es fundamental. Y nosotros estamos dando un grano de arena para la atención primaria en la construcción de estos protocolos que ahora vamos a explicar cómo se están desarrollando. Esto es un tema muy importante. También tenemos protocolos, los residentes han hecho protocolos, siguen haciendo protocolos, los residentes son generalmente los que hacen los protocolos, los revisan funcionarios, así que es fundamental y le damos aquí exhortamos a que en docencia entonces esto se pueda perfeccionar para que en los programas ya oficiales en nuestro país, Minsa Caja, tengan los programas de residencia, el adiestramiento, eso se está haciendo de facto, pero falta formalizar. Pero se está haciendo, obviamente. Nuestros residentes, esencialmente, algunos servicios, como tengo que reconocer, los residentes de todos los hospitales han hecho protocolos. Pero en esencia, los residentes de medicina interna es como la escuela, generando protocolos permanentemente. Obviamente aquí tenemos, que no es nuestra parte, pero es una contribución de la Comisión de Farmacoterapéutica y el formulario oficial farmacoterapéutico. Porque si tenemos un protocolo y hay un medicamento, nosotros no estamos haciendo protocolos de medicamentos, pero aquí tenemos un sitio tremendamente importante, excelente, que es el formulario oficial farmacoterapéutico. Es una guía tremenda para la parte terapéutica de los medicamentos. Entonces esto tenemos que ponerlo porque es un proceso integral, ¿no? Protocolos de la Ciudad de la Salud. Bueno, ya hemos montado en este botón los protocolos fundamentales. Son los protocolos básicos. El paciente llega, tiene cómo controlarse los signos vitales. Ahora estamos estandarizando un proceso con enfermería y el sistema informático. Estamos en el proceso de los signos vitales para automatizarlo y no solamente ponerlos en el expediente electrónico, sino que estamos construyendo, aunque sea en una manera manual, un score de los signos vitales, que es usando el NIOS, New Early Warning System, el sistema de alerta temprana de Inglaterra, del NICE de Inglaterra, y entonces estamos probando, haciéndolo en conjunto, interdisciplinariamente, para estandarizar los cuidados. Obviamente después vendrán los protocolos de los institutos de las especialidades que están allí, que muchos ya están en proceso de construcción. En el proceso de evaluación preoperatoria, entonces tenemos como cerca de 14 protocolos, más de 14, 15 protocolos de evaluación preparatoria que incluyen evaluación preparatoria compleja, como la paciente cirrótico, el paciente pulmonar, enfermo pulmonar crónico, EPOC y asma, el paciente cardíaco, o el paciente con enfermedad renal, etcétera, o anticoagulado. Entonces estos protocolos ya están en el sitio y están también en el sitio nuevo de protocolos clínicos. Radiología de imágenes, estamos trabajando muy cerca con radiología y radiología de imágenes, y radiología intervencionista, perdón, en esto porque en los procesos diagnósticos es fundamental, tanto el laboratorio y radiología, ¿no? Obviamente esto es para los hospitales y para las policlínicas. Este es nuestro primer sitio y este es nuestro primer código QR. Y este sitio, entonces ya hay un nuevo sitio, la nueva página anterior se va a presentar con un nuevo sitio. Al momento solamente se puede ver en las computadoras de la Caja de Seguro Social, pero posteriormente se podrá ver en el celular el nuevo sitio. O sea que es mucho más fácil y más amigable para uno poder entrar y buscar lo que uno necesita. Este es el proceso que estamos haciendo, procedimiento para la aprobación e implementación de los protocolos clínicos. Se están haciendo, preparando y elaborando en diferentes lugares, ya repito, en los hospitales, se están haciendo en los hospitales de docentes por lo menos, son el plan piloto, los hospitales de docentes,
el complejo, no solamente el complejo, también todos los hospitales docentes de la Caja de Seguro Social. Entonces estamos haciendo protocolos, elaborando los protocolos. Estos protocolos se le hace una fase, un análisis crítico con los especialistas en el mismo servicio, en el mismo hospital, y posteriormente lo mandamos a una difusión, implantación, adaptaciones locales. Todavía esto es un borrador. Y le mandamos a hacer adaptaciones locales a los hospitales. Muchas veces responden, muchas veces no responden, pero cuando responden, responden muy atinadamente y adoptamos las recomendaciones que nos hacen los especialistas de los hospitales del interior de la República, porque hay talento igualmente como acá. Luego eso lo evaluamos y hacemos las adaptaciones necesarias para que vaya a un proceso de aprobación institucional. Acá participa entonces el funcionario, el residente del servicio, acá la presentación al servicio y otro servicio, el consenso entre los servicios de un trabajo dentro del hospital, o lo podemos nosotros conducir desde acá también. La presentación a los hospitales docentes de la policlínica, muchas veces, por ejemplo, doy ejemplo del servicio de medicina interna, muchas veces presenta cardiología, anteriormente lo hizo, ya no lo están haciendo, presentar los protocolos en las sesiones de docencia y se hace una discusión mucho más participativa, ¿no? Adaptaciones locales, bueno, los hospitales de segundo nivel es importante, después la opinión de los hospitales de segundo nivel, desde Almirante, Puerto Armuelle y todos los hospitales, que nos digan si hay alguna adaptación que creen que es conveniente y nosotros hacemos las adecuaciones. Los hospitales segundo nivel, tercer nivel y hasta la ciudad de la salud. Y atención primaria, obviamente, también. Esto no solamente para los hospitales. Y finalmente la aprobación por la Coordinación Nacional, por la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas, por el director ejecutivo, en este caso el doctor Alex y el doctor Gustavo Santamaría. Para que estos protocolos entonces los podamos colgar o poner en la página web para que estén de uso cuando se necesiten. Aquí vamos a mostrar la estrategia que estamos haciendo en la gestión de los protocolos clínicos. Incluimos hospitales y policlínicas. Estos son borradores de protocolos no aprobados aún. El borrador del protocolo de soporte clínico es enviado a los hospitales y policlínicas desde la Coordinación Nacional. Nosotros enviamos a los directores médicos, los envía al equipo de salud que trabajan en conjunto en los hospitales, que es el equipo con calidad y docencia, enfermería cuando participa, y el coordinador de protocolos. Entonces esto se manda para una evaluación por especialistas respectivos del servicio o especialidad y los protocolos de atención primaria para que los revise no solamente el especialista, sino el médico general también. Entonces hay una gestión participativa. Aquí la gente se le está dando la importancia que merece. Es cuestión de cultura, sumarlo, ir sumando gente, agregando gente para que participe, porque esto es una participación para la institución y para la profesión, no es para ninguna persona. Entonces, el envío de las recomendaciones u observaciones en las adecuaciones locales a la Coordinación Nacional vía correo electrónico. La forma como lo quieran hacer. Nosotros hacemos las modificaciones al borrador original tomando en cuenta estas recomendaciones locales basadas en la evidencia científica. Obviamente deben tener una evidencia científica para no contradecir la parte científica de la literatura, ¿no? Y el documento es final para envío con una versión correspondiente a DENSI para su aprobación institucional y luego la divulgación en la página web de los protocolos clínicos. Y esta es la nueva dirección de la página web con esta dirección http://protocolo, caso de usar protocolos. Esta es la contraseña es igual protocolo. Esta es la nueva versión y solamente se puede ver por ahora en el Seguro Social. Pero por ahora pueden verlo en los celulares con la otra dirección, con W3. Esto sería la gestión de los protocolos clínicos por los hospitales de la Caja. La estrategia para protocolos aprobados por la Dirección Ejecutiva Nacional. El protocolo de soporte clínico que yace en este sitio, en este repositorio, mucho en parte tecnológica, repositorio. Tenemos que ir hacia un consenso interdisciplinario y de aprobación en DENSI. Ya están aprobados, entonces los mandamos
en el sitio, ya ustedes pueden utilizarlo como una presentación en sesión de docencia del servicio o especialidad o del hospital, porque docencia es una vía clave, fundamental para divulgar el conocimiento. Entonces es importante la participación interdisciplinaria con docencia. No podemos trabajar aparte. Entonces, en las sesiones de docencia de los servicios, de la especialidad o del hospital, se presentan los protocolos, entonces ahí se está divulgando en la mejor forma. Este material docente y de apoyo divulgado va a ser un proceso de implementación, aplicación en la visita médica, es un material de docencia que ya lo mencionamos, y finalmente obviamente hay una participación y una conducción desde la dirección médica de cada hospital, de cada policlínica con su equipo. Es la esencia aquí es fundamental en la unidad local, la línea de mando de la dirección médica, jefe de servicio, participa docencia en cada policlínica, en cada hospital, hay equipos de calidad en los hospitales y hay gestores de protocolos clínicos que estamos sumando poco a poco. En los hospitales ya los tenemos, pero estamos sumando en las policlínicas y en el área metropolitana. Como vamos a ver ahora, estamos haciendo un proceso de plan piloto que vamos a extender hacia todas las policlínicas para que haya una participación democrática de la gestión de los protocolos clínicos. Acá tenemos lo que le decíamos, entonces no vamos a entrar en detalle. Aquí están los hospitales docentes, hospitales de segundo nivel de atención, que no tienen residentes, entonces todos van a tener acceso y hay participación. Estos hospitales de segundo nivel probablemente no estemos haciendo, o el que quiera hacer protocolos lo hace, pero no lo estamos, porque los protocolos los hacemos acá y los mandamos para esto, no para que lo apliquen, sino para que los avalen, para que ellos nos den el visto bueno, porque es fundamental que Changuinola o Almirante o el hospital, el equipo de salud de Bocas del Toro, de Mirante, de Changuinola, aquí no era Bocas del Toro, aquí es Chiriquí Grande, Dionisio Rocha, Puerto Armuelle, entonces nos den recomendaciones o adaptaciones locales o alguna recomendación para modificación. Acá tenemos entonces los coordinadores de los protocolos clínicos, de los hospitales, perdón, de protocolos clínicos. En la evaluación en la sala de la utilidad, en los hospitales o en las policlínicas, la utilidad es fundamentalmente. Entonces, la participación de urgencia de las especialistas, de los residentes, del equipo interdisciplinario, para poder entonces lograr el proceso de implementabilidad y después de uso, ¿no? Información correcta, la medicina basada en la evidencia, en las guías clínicas, estamos proporcionando una información correcta con la persona correcta, que es el equipo de salud que está trabajando en urgencia, es un equipo, la enfermera, el médico, en la sala, todo el equipo de salud que participa, en todas las unidades de consulta, son las personas que están haciendo los cuidados de salud, en el formato correcto. Hace 20 años trabajábamos, desde hace 40 años estábamos trabajando en guías clínicas, en la medicina basada en la evidencia, las guías clínicas, y las guías clínicas es el fundamento donde extraemos, eso es la fuente, pero la guía no puede ser el documento que tengamos a la mano para los cuidados del paciente. Esto tiene que ser sintetizado en un protocolo de soporte clínico, de apoyo clínico, un protocolo clínico, con flujograma cuando es el canal correcto, obviamente el canal correcto. Iniciamos el canal de papelerías cuando comenzamos en el complejo. Todavía usamos papeles, pero no nos dio resultado porque gastábamos mucha tinta y mucho papel. El canal correcto es la computadora, que ya están en la computadora, en el expediente electrónico, todos tienen acceso al celular, todos tienen acceso con el vínculo y el QR. Entonces este es el canal correcto para poder poner la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. Porque el médico, la enfermera, el equipo de salud no se puede saber todo, no puede tener todo el conocimiento y tampoco puede confiar en toda su memoria. Entonces para eso está el protocolo, para apoyarlo, ayudarlo. Y en el momento correcto obviamente cuando se necesite en urgencia, en la cabecera del paciente, en el consultorio de la
Este proceso este plan piloto de las policlínicas de la área metropolitana ya lo iniciamos. Entonces iniciamos con la Policlínica Presidente Remón. Iniciamos porque la doctora Mariela Beleño trabaja con nosotros 2 días, es médico general en esta policlínica y está haciendo el contacto y el enlace con todos los especialistas. Y comenzamos aquí un plan piloto con los protocolos que van a ver más tarde de urología, pero vamos a hacerlo con todo, ¿verdad? Entonces este plan que estamos haciendo piloto en estas policlínicas, comenzando con la Presidente Remón, va a ser el fundamento, y va a ser esto un fundamento para los cuidados de salud. Esto va a ser bien, bien importante para los cuidados de salud, un nuevo modelo de atención en las cuales haya una nueva, una mejor y científica comunicación entre todo el equipo interprofesional. Entonces acá estamos sumando la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, Alejandro de la Guardia, Manuel María Valdés, JJ Vallarino, Generoso Guardia, Carlos Genebrín, y ya se sumó la Policlínica Horacio Díaz Gómez de Santiago con el doctor Luis Cisnero, que fue designado por el director médico como nuestro enlace. Entonces, en la Policlínica Presidente Remón ya está la doctora Mariela Beleño, que está trabajando en conjunto, conducida por un trabajo con la dirección médica, con la consulta externa, con docencia, cuando hay calidad. Estoy hablando de policlínica, ¿no? Y la Manuel Ferrer Valdés, ya la doctora Erika Falcón comenzó ya a gestionar los protocolos que le hemos mandado, en este caso de otorrino, algunos que ahora vamos a ver, y ella ya está comenzando a gestionar, ella no tiene que hacerlo, ella está gestionando con los especialistas y con los médicos generales también estos protocolos. La Policlínica Generoso Guardia ya fue designada por el director médico, fue designado el doctor Milton Rodríguez, que tenemos que comenzar a trabajar. En el interior, el doctor Luis Cisnero, y felicito, esta policlínica es la pionera, es la primera policlínica que se suma a este proceso, porque es un plan piloto para la metropolitana, pues tenemos que hacer el piloto acá. Pero obviamente ya comenzamos también en el interior. Entonces nos faltan algunos acá. En las policlínicas hay especialistas, urólogos, otorrinos, oftalmólogos, epidemiólogos, ginecólogos, cardiólogos, internistas, ortopedas, medicina física, rehabilitación, radiólogos, pediatras, dermatólogos, emergenciólogos, medicina familiar, servicio de salud y seguridad ocupacional, psiquiatría, geriatría, cirugía general, enfermería. Estos son una serie estos son especialistas en las cuales vamos a trabajar en conjunto para que ellos vayan avalando estos protocolos de atención primaria. Esto se trata de, entonces, atención primaria. ¿Cuál es una nueva contribución de cuál es el rol de este protocolo clínico? Fíjense, si vemos la vía urológica, la atención, los cuidados de salud de pacientes urológicos, esto lo vamos a poner como ejemplo, pues ya comenzamos a hacerlo. Hemos construido, el doctor Raúl González, que está acá en nuestra oficina, está haciendo protocolos de soporte clínico de atención primaria. El doctor Raúl González, que está acá en la oficina. Entonces, dentro de ello lo revisamos, vemos la medicina basada en la evidencia y entonces lo mandamos a este proceso que vamos a ver más tarde. Ya se ha hecho el de prostatismo, de hematuria, de tumor renal, bueno, que ahí será cáncer renal, de prostatitis, uretritis, estos están construidos. Entonces la idea es de que el médico general tenga este documento basado en la evidencia y consensuado entre ellos y los especialistas. Entonces el médico general puede aplicar el protocolo de soporte clínico y no necesariamente tenga que referir a la paciente. Entonces esto contribuiría a disminuir la cantidad de consultas que se le hacen a muchos especialistas y también de los estudios radiológicos, como vamos a ver quizás más tarde, para que él pueda tenga una capacidad resolutiva. Entonces el médico general solo, como generalmente lo hace, porque lo está haciendo, lo ha hecho siempre, pero con el apoyo del protocolo, entonces podrá resolver con más confianza, con más confiabilidad la solución del paciente, la curación o la solución o la paliativo. Entonces este es el nivel resolutivo. Pero el médico general, entonces, si no puede, entonces referiría al paciente, en este caso, al urólogo. Y vamos a ver el urólogo
tiene varias vías. El urólogo puede ver al paciente y decir y mandarle una contrarreferencia al médico general o manejarlo en conjunto, porque quizás no va a hacer ninguna intervención fundamental. Pero si se necesita el servicio del especialista de urología para algunas patologías de estas que ellos deban seguir manejando, entonces ellos pueden aplicar protocolos de soporte clínico hechos por la especialidad. Esos son otros protocolos hechos para la especialidad, como por ejemplo el cáncer renal o el cáncer de próstata, que no lo puse aquí, no sé qué me pasó. Cáncer de próstata, ya está construido por los urólogos, cáncer de próstata, y el cáncer renal lo hicimos acá, el doctor Raúl González. Entonces, el cáncer de próstata, ellos lo hicieron, es un protocolo que es para uso del especialista. Entonces, estos protocolos, y entonces para ver la capacidad resolutiva del especialista. Pero si el especialista de urología requiere el servicio de un super especialista de urología, como hay subespecialista, superespecialista, o en muchas especialidades, entonces lo referiría para hacer para resolver. Entonces hay varios niveles resolutivos, del médico general, el especialista general, el urólogo general y el urólogo especialista, superespecialista, para resolver. Entonces en algunos casos, como el tumor renal, cáncer renal o cáncer de próstata menos, entonces el cáncer sí es necesario mandarlo al oncológico para hacer radioquimioterapia, y otro nivel resolutivo que no lo podemos hacer en la caja de seguro social, solamente con cirugía, ¿no? Este es otro ejemplo para ver algunos temas de otorrino. Entonces solamente voy a decir que tenemos protocolos de vértigo, que tiene que verse desde urgencia, otorrino, neurología, medicina interna esencialmente. Eso es un problema en la población, en los servicios de urgencia, el vértigo, y lo pueden tener la capacidad resolutiva diferente, no solamente el especialista, el otorrino, ¿no? Otitis media del adulto, ya la rinosinusitis la tenemos hecho, la amigdalitis aguda, la parálisis facial. Estos protocolos ya están construidos, son en borradores, en el proceso de que el médico general haga un consenso con los otorrinos de las policlínicas, y ya lo hemos mandado a las policlínicas de estas pilotos para que algún funcionario especialista, proactivo, colaborador, voluntario, participe, que es lo mejor, que tenga voluntad de hacer las cosas. Entonces este es bienvenido, ¿no? Entonces es lo mismo entonces la capacidad resolutiva de los especialistas. Y aquí en esencia el concepto fundamental es que en atención primaria y con el especialista estamos haciendo un balance, y aquí nos está sirviendo, entre otras cosas, que no digo que solamente es el protocolo consensuado. Entonces nos está sirviendo en este enlace, que es fundamental para los cuidados de salud, para el modelo de atención. ¿Cómo estamos haciendo protocolos interdisciplinarios? Entonces no se trata de hacer, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si se hace el protocolo de infarto agudo del miocardio, obviamente lo hace el cardiólogo o cardiología. Haría el protocolo de infarto agudo del miocardio, pues es su especialidad. Pero el paciente con infarto agudo del miocardio llega a los servicios de urgencia. Y en los servicios de urgencia hay emergenciólogos o médicos generales y que se han capacitado para recibir a estos pacientes, para darle la primera atención, posiblemente llamar rápidamente al especialista cardiólogo, pero le dan la trombolisis y se dan en los servicios de urgencia. Entonces esto es un trabajo interdisciplinario. Entonces el protocolo del infarto agudo del miocardio no es solo para el manejo del cardiólogo, es para el manejo de urgencia, de los servicios de urgencia, y para el manejo obviamente del cardiólogo, porque en la sala entonces ellos van a hacer con hemodinámica un manejo mucho más integral, mucho más avanzado, mucho más profundo, de un nivel para la solución del problema. En ese sentido estamos trabajando protocolos interdisciplinarios consensuados. Y este consenso, queremos crear la cultura de que este consenso se respete para cuando llega un paciente, por ejemplo, espondilodicitis. En este protocolo participó urgencia, medicina interna, radiología intervencionista, infectología, neurocirugía.
Entonces, este es un protocolo interdisciplinario, este es un paciente, este es un protocolo que no lo puede hacer un servicio solo. Entonces, este protocolo, obviamente, si lo hacemos un consenso, hacemos un simposio como lo hicimos, de espondilodicitis, están las conferencias, hacemos un protocolo que sale de esas conferencias dictadas por los especialistas en esta materia, en diferentes materias. Entonces, este es lo que es un consenso previo, lo que debemos respetar. Cuando nos llega un paciente con espondilodicitis, entonces ya tenemos cómo actuar, cómo actuar. Y no tiene que ser la receta de cocina, tiene que ser con el juicio clínico. Pero ya tenemos una forma que le hemos discutido. Por eso es que es importante los protocolos interdisciplinarios. Entonces este protocolo ya está hecho, se lanzó, tiene un video que ustedes pueden entrar en este video en la página web. Obviamente todo está en la página de YouTube que tenemos de los protocolos. Tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. ¿Por qué este protocolo de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo? Porque la tecnología ha avanzado y en el manejo histórico que le dimos en el mundo al tromboembolismo pulmonar era anticoagulación con heparina y warfarina. Entonces eso ya no es completamente, entonces hace muchos años ya vino lo que es el intervencionismo, ya sea para hacerle trombolisis mecánica o trombolisis química. Entonces esto lo hace ya otro especialista, lo está haciendo el radiólogo intervencionista en el complejo. Yo pienso que los cardiovasculares en algún sitio puede hacerlo. Entonces el TEP de alto riesgo puede hacer ya es un avance para detectar el paciente cuando está en urgencia y llamar oportunamente. El siguiente viernes vamos a discutir un paciente desde el punto de vista de razonamiento diagnóstico y de manejo que tuvo un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, y eso lo vamos a discutir con los residentes de medicina interna, que es un paciente de medicina interna, y a discutirlo también invitamos a radiología para que participen en esto, porque es importante consensuar y urgencia. Estos pacientes hay que detectarlos en urgencia rápidamente, con los scores, no es con el conocimiento de uno, con las escalas, con los scores. Para eso están allí, para detectar estos pacientes. El protocolo de síndrome de vena cava superior, obviamente ya construido, entonces lo hicimos interdisciplinariamente también, y participó neumología, medicina interna, radiología como siempre, radiología intervencionista, porque aquí es un tema de poner stent cuando es necesario, cuando es cáncer, poner un stent y resuelve un poco, paliativa, la patencia de la vena, y entonces de las arterias y de las venas. La mordedura de ofidio es un trabajo interdisciplinario. Esto quiero felicitar al hospital de SONAC. La doctora Aida Romero condujo este proceso del simposio, de las conferencias interdisciplinarias de mordedura de ofidio. Entonces aquí participó el hospital Rafael Hernández, el hospital Gustavo Nelson Collado, el hospital Rafael Esteves y el hospital de Soná. Y fue conducido por la doctora Aida desde el hospital de Soná. Entonces ahí ya un protocolo interdisciplinario ya está en el sitio, porque fue hecho por varios hospitales, entre todos estos hospitales. Esta es una modalidad bien interesante que hemos ya tenido la experiencia, y creo que esta vivencia estamos en proceso de repetirla. El diagnóstico inicial de tromboembolismo pulmonar, esto es una cosa diferente a esta. El diagnóstico inicial de tromboembolismo pulmonar también es interdisciplinario. Aquí es fundamental los servicios de urgencia. Y aquí es fundamental porque el concepto clave aquí era las aplicaciones que hay de tromboembolismo pulmonar con el Wells, el Geneva, el PERS, el PESI y otras que nos dicen sobre el manejo inicial. ¿Cómo abordar el paciente? El concepto aquí es de hacer uso racional. Primero detectar obviamente el TEP, pero hacer uso racional del angiotomograma. O sea, hay una cantidad de angiotomogramas que se hacen en el mundo y en nuestro país o en nuestra institución que son normales porque no estaban indicados. Porque antes de hacer en el diagnóstico inicial del tromboembolismo pulmonar, todos los servicios de urgencia, todos los funcionarios de los cuales tiene contacto un paciente con TEP, en los servicios de urgencia deben tener a la mano, porque no se pueden saber los 4 scores que se usan para tipificar esto, para usar el dímero D o por usar el angiotomograma. El abordaje integral del paciente con dolor abdominal agudo está en proceso, ya radiología hizo su parte, nosotros hicimos nuestra parte, el cuarto urgencia hizo su parte, estamos esperando que cirugía, algún cirujano haga
su, su conferencia para esto traducirlo en un simposio, elevarlo para que todos lo vean y iba a extraer un protocolo que ya lo hicimos, pero que queremos perfeccionado del manejo del paciente con dolor abdominal agudo, potencialmente quirúrgico, ¿no? Que no es necesariamente quirúrgico, pero potencialmente quirúrgico en los servicios de urgencia, ¿no? Y ahí hemos caminado varios protocolos interdisciplinarios, ¿no? Los gastroenterólogos han participado haciendo algunas patologías, cirujanos del interior han hecho de colecistitis, de hospitales del interior, así que estamos haciendo esto. El emergenciólogo esto lo hizo del cuarto de urgencia. Y los servicios involucrados en estos protocolos son diferentes, son varios servicios, entonces esto es interdisciplinario y queremos entonces sumar a todos los hospitales para que lo hagamos. El proceso de implementabilidad en el mundo entero es el proceso más difícil, pues la construcción es más fácil de un protocolo o de una guía clínica. La guía clínica es mucho más complejo, más metodológico, un trabajo más de investigación de la literatura. El protocolo es la síntesis, la extraer de la... Pero la implementabilidad depende de la actitud, de la condición humana, del burnout, de todas las dificultades que tengamos en las instituciones de salud pública, porque esto es para salud pública. Entonces, obviamente la implementabilidad es un proceso bien difícil y aquí es fundamental el trabajo, la contribución de todos, de todos, de todos. No solamente el director médico, no solamente el de docencia, el coordinador de protocolo, el de calidad, que es clave en los hospitales para gestionar esto. Entonces, todo el equipo, los jefes de servicios, urgencia, enfermería, trabajo social, todas las disciplinas, entonces tratando de contribuir a la implementabilidad de los protocolos. Ya lo he mencionado, entonces la información correcta, la persona correcta, el formato correcto, el canal correcto y el momento correcto. Entonces la implementabilidad es fundamental y es un proceso cultural, ¿verdad? Hay que dar un hábito de implementarlos. No significa que hay que aplicar los protocolos y hacer un audito si lo están usando o no lo están usando, se lo hicieron completo. La medicina es mucho más compleja. Es un proceso de razonamiento diagnóstico, de razonamiento clínico, que es dual, que se usa el razonamiento y se usa el juicio, o se usa la experticia, la experiencia. Y no solamente entonces está basado en el conocimiento. Entonces, esto es fundamental. Entonces, en el nuevo modelo, esto es un engranaje, Digamos, si vemos un proceso para que esto llegue acá a la cabecera del paciente, el protocolo es una ruedita dentro de todo el proceso de atención. Calidades totales, todo. Entonces, aquí participan todos, todo el equipo, todas las disciplinas, un proceso para poder andar. Esto es como un reloj, ¿no? Estas diferentes ruedas dentadas que hacen mover toda la información. Es una cadena, Entonces, si alguien falla en la cadena, se rompe la cadena, ¿no? Entonces, aquí también, obviamente, participa la administración, porque la administración es fundamental para el abastecimiento de los equipos y de los insumos que necesitamos para aplicar este protocolo. O sea que la parte administrativa, de gestión administrativa, es fundamental como la parte clínica, ¿no? Algunos marcos conceptuales que ya hemos mencionado: la innovación gerencial y tecnológica, aquí hay para poner en función innovación, gerencia, tecnología informática y la comunicación. La innovación clínica, camino hacia la excelencia, el método de Delphi de consulta, que ya lo vimos, consultamos a los hospitales, consultamos a los especialistas, una consulta indirecta a través de, indirecta, porque no podemos estar reunidos porque tenemos que atender pacientes. Protocolos consensuados interdisciplinarios, la confección de protocolos entre especialistas, hacer simposios interdisciplinarios, todo esto lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Protocolo la confección de protocolos entre los hospitales, el consenso entre diferentes niveles de atención, que es fundamental. El especialista, el médico general, el médico familiar. El médico familiar juega un rol muy importante, tiene una buena capacidad de resolución y puede gestionar esto en las policlínicas. El médico familiar está haciendo un rol importante en la policlínica. Presidente Ramón, por ejemplo, el doctor
El de medicina general, de medicina familiar, está haciendo un rol bien clave aquí con el médico general. Entonces, esto es un proceso de comunicación tremendamente importante para el sistema de atención de los cuidados de salud. Protocolos fundamentales o básicos para los hospitales, que ya se han hecho un nuevo modelo de consenso de protocolos, ya lo mencionamos, la revisión de los protocolos de APS por los especialistas, para manejarse y comunicarse mejor científicamente, técnicamente. También hay que hacerlo más humanamente. Vínculo con calidad, docencia e investigación. Esto es una tríada fundamental en los hospitales. Calidad, que lleva el comando allí en los cuidados de salud. Calidad es fundamental y en esta administración tenemos que felicitar al doctor Ulloa, a su equipo de calidad de alta gerencia. Tiene un equipo de alta calidad, de alta excelencia, de alto profesionalismo. Entonces se está caminando un proceso de calidad en la Caja de Seguro Social que se ha caminado siempre, pero creo que esta vez ha sido con una intensidad de profundidad mucho más que va a crear, permitir las bases para que se construya entonces calidad en todas las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Docencia está haciendo un trabajo fundamental. La formación del residente, el interno, docencia enfermería, está haciendo un trabajo muy importante, docencia de todas las disciplinas. Entonces el proceso de docencia es fundamental. Y estamos trabajando en los hospitales con calidad, docencia de investigación, perdón, y con el coordinador de los protocolos clínicos. Entonces un trabajo interdisciplinario que se está haciendo para mejorar la seguridad del paciente. Nos ayuda para la comunicación. Y obviamente repetimos nuevamente innovación y tecnología informática clave. El canal de videos, donde pueden ver los videos de las conferencias, donde extraemos los protocolos clínicos entre diferentes especialidades. El uso de vínculos electrónicos en los protocolos, estamos poniendo vínculos electrónicos porque el médico cuando tiene el protocolo puede entrar a la fuente principal, no a la literatura, estamos hablando de la fuente principal de la patología que está manejando. O puede entrar a la guía, o puede entrar a la APP correspondiente o a la fuente principal del protocolo a través del código QR o a través del vínculo. O sea, es un protocolo tecnológico, tecnológicamente avanzado, gracias a DENIT. Y el acceso al celular, a la tableta o a la computadora. Y aquí ponemos un ejemplo que ya lo hemos mencionado. Si está en la visita médica, tiene necesidad de buscar información, parte de la que uno tiene, si hay necesidad de buscar alguna información, entonces tiene a la mano el celular, porque no está el expediente electrónico cuando está pasando visita, cuando está haciendo una consulta, interconsulta en el hospital. Entonces aquí tienen el celular del protocolo, acá está el protocolo, puede entrar a diferentes vínculos, a diferentes sitios, a diferentes aplicaciones, donde es la fuente principal de la materia que está aquí. Está acá en la APP digamos que un ejemplo de dolor torácico agudo en los cuartos de urgencia, en los servicios de urgencia. Entonces esta aplicación EDAX, Emergency Department Assessment Chest Pain, es fundamental, es clave para discernir si este paciente para la toma de decisiones. Esto lo hace según el juicio clínico, pero el juicio clínico debe estar alimentado, aplicando el juicio clínico, pero alimentado con este documento, en este caso, y todas estas aplicaciones están basadas en la evidencia porque han salido de investigaciones científicas epidemiológicas. Para tomar la decisión, entonces, si hacerle anticoagular al paciente solamente, o si hacerle trombolisis, si es un paciente con infarto, o si hay que ponerle stent, entonces se llama al cardiólogo, al hemodinamista, entonces para tener un cuidado mucho más científico coordinado. Esto entonces son los protocolos que hemos hecho. Entonces estamos en el proceso, estamos esperando un cirujano que nos pueda hacer la conferencia del dolor abdominal agudo para poder presentar este protocolo y seguir con estos otros protocolos interdisciplinarios. Y aquí hay una materia que es una materia nueva para nosotros, lo que queremos ir en esta cultura, este proceso de crear la cultura de la utilización de la aplicación de los protocolos. Entonces estamos haciendo un proyecto piloto para hacer, ya hemos hecho este formulario de certificación de un hospital gestor de protocolos clínicos.
Entonces el protocolo, el hospital o la policlínica, entonces esta ponderación la hemos hecho obviamente con criterios que hemos trabajado en el tiempo, ¿no? Cuenta el hospital con un coordinador de protocolos clínicos con una descarga horaria, tiene una política definida de dirección médica hacia los protocolos, estoy hablando de los hospitales. Se existe un equipo interdisciplinario para la gestión con un coordinador de protocolos clínicos, tener una programación periódica como equipo, cuenta el coordinador de protocolos clínicos con un espacio específico para ejecutar la función, porque es importante que tenga las facilidades para poder hacer la gestión de los protocolos en los hospitales y también en las policlínicas, aquí esencialmente en el hospital. Haber participado en uno o más procesos de gestión de al menos 10 protocolos de soporte clínico. Esto significa que muchos hospitales han confeccionado, o sea, confeccionan el protocolo o modifican el protocolo. Esto es un trabajo muy importante. Solamente modificarlo es un trabajo importante. Adaptarlo. Si la adaptan ya es un proceso que ya está haciendo una actividad en los servicios para el hospital. La actualización, algunos pueden actualizarlo. La implementación, lo están implementando o lo están aplicando. Entonces, esto es un proceso en el cual los hospitales participan en todo este proceso. Y esto cuenta. No solamente hay que hacerlo, cuenta haciéndolo, no. Cuenta también haciendo todo este proceso. Haber participado en los simposios de protocolos interdisciplinarios, bueno, ya tenemos hospitales que han participado en el protocolo de Muroduro-Ofidio, por ejemplo. Demostrar la estrategia de la implementación de los protocolos en los servicios de urgencia. Bueno, ¿qué se está haciendo en este hospital para la implementación de los protocolos, por ejemplo, de los de urgencia? Que ya hay en el botón de urgencia hay colgado muchos protocolos que han hecho las especialidades. Demostrar la estrategia de implementación de los protocolos básicos o fundamentales en la sala. Estos protocolos ya están hechos. Son protocolos básicos que sirven para la sala de medicina, la sala de cirugía, la sala de ortopedia, en todas las salas, en los servicios de urgencia. Entonces hay protocolos básicos fundamentales como también para la ciudad de la salud. Son los mismos que son básicos fundamentales, como el control de la glucemia en el paciente hospitalizado, como la anticoagulación segura en el paciente hospitalizado, como el manejo de la sepsis, eso en todos los hospitales. Demostrar la estrategia de implementación de los protocolos básicos, eso ya le dije. Haber revisado y hecho observaciones y adecuaciones locales a los protocolos y enviados a consulta para evaluar en el campo. Por ejemplo, le doy el ejemplo, hace varios años, o muchos años, varios años antes de COVID, hicimos el protocolo de control de la glucemia en el hospital. Lo mandamos a los hospitales. El equipo, me gustó mucho porque en ese tiempo yo iba a las giras, el equipo de Chiriquí, de los endocrinólogos, se reunió y revisaron los protocolos. Y es fundamental que el talento de los especialistas del interior revisen. Entonces uno se siente más confiado en que esto ha sido revisado por especialistas también del interior. Por ejemplo, ellos revisaron el protocolo de control, hicieron observaciones, que adoptamos todas esas observaciones, adecuarlas. Entonces, porque son realidades diferentes. Pero esta participación es muy importante. Solamente haber revisado y hecho observaciones y adecuaciones locales a los protocolos es un fundamento clave para el aval en el campo. Entonces, esto es bien importante. Y podemos hasta sumarle más. Demostrar que los protocolos clínicos son presentados en los servicios clínicos a través del programa de docencia. Bueno, es importante que los protocolos se vayan poniendo en los programas de docencia, se vayan discutiendo en los programas de docencia. Porque así se está divulgando conocimiento y se está divulgando la herramienta para la atención de los pacientes. Bidireccional, es una docencia aplicada en el cuidado del paciente. Han utilizado la encuesta para responder inquietudes, adecuaciones, observaciones de utilidad. Mandamos una encuesta. Hay una encuesta en el sitio, la cual ustedes pueden hacer y vamos a mandar otra encuesta para esto. Pero hay una encuesta ya que está en el sitio, en la cual ustedes pueden hacer algunas observaciones allí. De la utilidad de los protocolos. Cualquier observación de que hagan los protocolos es bienvenida. Nosotros tenemos que hacer las adecuaciones. Somos proactivos y receptivos a toda esta información y son fundamentales. Nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos cuando alguien del interior nos manda a decir, me parece que esto debe ser así, así o así. Nosotros hacemos las modificaciones porque estamos para eso, para servir y para apoyar. Demostrar el acceso al sitio de W3 de protocolos clínicos, por lo menos 5 servicios que han estado entrando. Estamos viendo los protocolos, es un proceso importante porque se está creando la cultura del protocolo y de ver los protocolos en la
página. Y esto que queremos a la larga, certificar al hospital como un hospital gestor de los protocolos clínicos. No quiere decir que sea productor de una escuela de protocolos, no necesariamente. Sí participe en lo que dijimos anteriormente, es un proceso, diferentes partes del proceso, o sea, gestor de protocolos clínicos. Entonces esto es importante, obviamente, por las autoridades correspondientes. Entonces un mensaje final, obviamente, quizá la esfera ya no está funcionando del COVID, quizá la mascarilla tampoco, perdón, la máscara esta tampoco facial, pero la mascarilla llegó para quedarse, ya nada más no es para los cirujanos en el salón de operaciones, es para todo el mundo en diferentes lugares, hasta para evitar el polvo. Entonces no solamente para el COVID, este es fundamental que lo sigamos haciendo. Quizá el distanciamiento hay que conservarlo, evitar las aglomeraciones lo más posible, ya no es como cuando estaba el Delta o con el Omicron, que es más contagioso. El lavado de las manos, el uso del gel alcoholado, el lavado de las manos, me faltó aquí, el lavado de las manos, la mascarilla y el gel alcoholado es fundamental para seguirlo. Hay que evitar las infecciones nosocomiales. Probablemente con el uso de esto, y hay una anécdota bien importante, con sepsis nosotros promovíamos, o se promovía en todo lado del mundo, y nosotros promovíamos, porque participamos en la campaña Sepsis Campaign. Entonces, el lavado de las manos. El lavado de las manos es un proceso cultural bien complejo, sociocultural, económico, político, de todo lo que usted quiera. Entonces, el lavado de las manos no es tan fácil. Entonces, el lavado de las manos antes de sepsis, bueno, lávese las manos, evite contaminar al paciente, evite las nosocomiales, y en todos los hospitales nosocomiales. Entonces, es un tema del mundo bien complejo, y esas infecciones nosocomiales hay que tenerle cuidado y hay que participar apoyando esto, porque estas son las infecciones y la resistencia bacteriana que nos va a tocar a todos. Y nos dolerá cuando le toca a un familiar de uno que tuvo una resistencia bacteriana y no había antibiótico para eso. Entonces el lavado de las manos es fundamental. Y antes, pero cuando vino el COVID, el lavado de las manos se convirtió en una defensa propia. Por eso que, bueno, aparte que se dispuso más, se dispensó, se abasteció y se dispensó más el gel alcoholado y el lavado de las manos, los instrumentos para lavarse las manos. Obviamente la gente se lo lavó más, porque tenía miedo a morirse, o miedo al COVID. Entonces fue bidireccional. Tengo temor, tengo que salvarme, pero también tengo que salvar una vida. Antes salve una vida, ahora es salve su vida y salve una vida. Entonces esto es muy importante, hay que seguirlo haciendo. Esto no muere con el COVID. Finalmente, somos lo que hacemos constantemente. La excelencia, como dice Aristóteles, no es un acto, sino un hábito, un proceso cultural. En 30 años, entonces probablemente estemos hablando de una diferente, pero tenemos que sembrar, ya hemos sembrado la semilla. Y se ha sembrado siempre, pero hay que cultivarla. Y como dice Mandela, este gran líder, parece imposible hasta que se haga. Nunca pensamos que los protocolos iban a estar en un celular. Nunca lo pensamos. Pensamos en el papel solamente. En el 2006 al 2022. Entonces, y todavía estamos menos de la mitad del camino, o la mitad del camino. O sea que nos falta. Muchas gracias. Aquí tenemos nuestra ciudad de la salud. Tenemos la ciudad de la salud que ya está funcionando, va a servir para todos, es fundamental, y esta administración ha hecho un trabajo inmenso, inmensurable, no se puede medir el trabajo que se ha hecho, todo un equipo, una cantidad, conducidas obviamente por el director general. Y acá tenemos la esperanza que en el Hospital Clínico de la Ciudad de la Salud, cuyo director es nuestro amigo Rolando Bins, entonces vamos a contribuir con él tremendamente para que tengamos un hospital que nazca ya estandarizado con los protocolos, que todos los servicios tengan su protocolo. Los servicios clínicos, también esperamos que los servicios quirúrgicos, obviamente, en los servicios clínicos creo que vamos a lograr esta. Le damos las gracias y queremos entonces que ustedes nos apoyen, porque es un trabajo democrático, solidario, participativo, todo el talento en todos los hospitales, en todas las policlínicas,
tenemos que participar. Muchas gracias.